La mayor tristeza en la vida de Francisca Lachapelle no reside en las críticas feroces que recibió al coronarse como reina, ni en las dificultades que enfrentó al emigrar a un país desconocido en busca de oportunidades. No, esa herida profunda, esa que aún hoy le arranca lágrimas al recordarla, se remonta a su infancia en el humilde barrio de Simon-Stridels, en Azúa de Compostela. Era una niña de piel morena, con curvas pronunciadas y un espíritu juguetón que contrastaba con los estándares crueles de belleza que imperaban en su entorno. Desde muy temprana edad, Francisca fue víctima de un bullying implacable por su apariencia física. Sus compañeros de escuela la señalaban, la ridiculizaban y la excluían, llamándola gorda, fea y negra, palabras que se clavaban como espinas en su corazón inocente. En aquellos días soleados de la República Dominicana, donde los niños jugaban en las calles polvorientas, Francisca se sentía invisible, como si su cuerpo fuera una carga en lugar de un templo. Caminaba con la cabeza baja, evitando los espejos porque reflejaban una imagen que la sociedad le había enseñado a odiar. Esas burlas no eran solo comentarios pasajeros, eran dagas que perforaban su autoestima día tras día, haciendo que se cuestionara su valor como persona. Imaginen a una pequeña de apenas 8 o 9 años, regresando a casa con el uniforme arrugado y los ojos llenos de lágrimas contenidas, preguntándose por qué el mundo era tan cruel con alguien que solo quería ser aceptada. Esa era Francisca, una niña que soñaba con actuar y brillar, pero que se escondía detrás de sonrisas forzadas para no preocupar a su familia. La madre de Francisca, Divina Montero, una mujer fuerte y luchadora que criaba sola a sus hijos tras la muerte temprana del padre de Francisca, fue testigo directo de este sufrimiento. Divina recuerda con el corazón encogido aquellos momentos en que su hija llegaba del colegio destrozada emocionalmente. Mi niña venía llorando, contando cómo los otros niños la empujaban, la insultaban por su pelo y su color de piel. Relata Divina con la voz entrecortada, como si el tiempo no hubiera borrado el dolor. En una entrevista emotiva, Divina rompió en llanto al revivir esos episodios, admitiendo que se sentía impotente ante el daño que le causaban a su hija. Yo la abrazaba fuerte y le decía que era hermosa, que Dios la había hecho perfecta, pero ver cómo sufría me rompía el alma. Confesaba entre sollozos. Esas lágrimas de la madre no eran solo de tristeza, eran de rabia contra un mundo que juzgaba a los niños por su apariencia en lugar de por su corazón. Divina, que trabajaba incansablemente para darles lo básico a sus hijos, se culpaba en silencio por no poder protegerla más. Recordaba noches en que Francisca se encerraba en su habitación, mirando al techo y preguntando por qué no podía ser como las niñas delgadas y de piel clara que aparecían en las revistas. Esos momentos marcaron a Francisca para siempre, plantando semillas de inseguridad que tardarían años en florecer hacia la aceptación. El bullying no se limitaba al colegio. Se extendía a los comentarios de vecinos y hasta de familiares lejanos, que con buena intención sugerían dietas o cambios en su estilo para mejorar.
Francisca creció en un entorno donde el colorismo era rampante, donde ser morena y curvilínea era visto como un defecto en lugar de una bendición. En las fiestas del barrio, mientras otros niños bailaban libres, ella se quedaba en un rincón, sintiéndose fuera de lugar. Me decían que nunca sería nada porque era gorda y fea, recordaba Francisca años después, con la voz temblorosa. Esas palabras se convirtieron en un eco constante en su mente, haciendo que dudara de sus sueños de actuar y presentarse en televisión. Pero en medio de esa oscuridad, la relación con su madre se fortaleció como un ancla. Divina, al ver el sufrimiento de su hija, lloraba en privado, prometiéndose que un día su niña brillaría y callaría todas esas bocas crueles. Esas lágrimas maternas eran un bálsamo, un recordatorio de que el amor incondicional podía sanar heridas profundas. Francisca aprendió a refugiarse en el teatro local, donde por primera vez sintió que su cuerpo y su voz eran herramientas de expresión, no de vergüenza. A medida que crecía, el bullying evolucionó, pero el daño ya estaba hecho. En la adolescencia, Francisca enfrentó rechazos en audiciones donde le decían que no encajaba en el perfil deseado. Su madre, testigo de todo, rompía en llanto cada vez que revivía aquellos días. Ver a mi hija sufrir así fue lo más duro de mi vida, confesaba Divina, con lágrimas rodando por sus mejillas. Esas escenas de la madre consolando a la hija se repetían, fortaleciendo un vínculo indestructible. Francisca, a pesar del dolor, comenzó a transformar esa tristeza en determinación. Empezó a escribir poemas sobre su cuerpo, a practicar frente al espejo afirmaciones positivas, aunque al principio le costaba creerlas. La mayor tristeza no era solo el bullying en sí, sino cómo hizo que se sintiera indigna de amor y éxito. Pero esa herida se convirtió en su mayor fortaleza. Al emigrar a Estados Unidos, cargaba esa mochila emocional, pero también la promesa de su madre. «Tú eres mi reina, y un día el mundo lo verá». Y así, entre lágrimas compartidas, madre e hija forjaron un pacto de amor que impulsaría a Francisca hacia la luz. Este capítulo de su vida nos enseña que el dolor infantil puede ser devastador, pero también transformador. Francisca no olvida aquellos días. Los honra al hablar abiertamente de ellos, inspirando a miles de niñas que enfrentan lo mismo. Su madre, con sus llantos y abrazos, fue el primer pilar en su camino de sanación. Hoy, cuando Francisca mira hacia atrás, ve esa tristeza como el catalizador de su empatía y humildad. Ha perdonado a quienes la hirieron, pero nunca olvida el impacto. En entrevistas, Divina aún llora al recordar, diciendo que esas lágrimas fueron el precio de ver nacer a una estrella. Francisca, por su parte, ha convertido esa experiencia en un mensaje de autoaceptación, recordándonos que la verdadera belleza nace de superar el rechazo. Esta mayor tristeza no la definió, la elevó. Y así, con el corazón curado pero marcado, Francisca siguió adelante, lista para encontrar el amor que sanaría las grietas restantes. Después de años de luchas y un primer matrimonio que no fructificó, Francisca Lachapelle encontró en Francesco Zampoña el amor verdadero.
ese que llega como un bálsamo para el alma herida. Se casó por segunda vez en una ceremonia íntima y llena de magia. Primero civil en 2019 y luego religiosa en 2022, en La Romana, República Dominicana. Francesco, un empresario italiano exitoso y apasionado por el deporte, se convirtió en su compañero inquebrantable, el hombre que la apoya en cada paso de su carrera y su vida personal. Desde el primer momento, él vio en Francisca no solo a la estrella de televisión, sino a la mujer vulnerable y fuerte que necesitaba un amor genuino. Siempre está ahí, celebrando sus logros en Despierta América, acompañándola en viajes y defendiendo su felicidad ante cualquier tormenta. Su apoyo es silencioso pero poderoso. La anima a tomar riesgos, la consuela en días difíciles y la hace reír con su sentido del humor italiano. Juntos, forman un equipo donde el respeto y la admiración mutua son la base. La felicidad de Francisca alcanzó su punto culminante con la llegada de sus hijos. Primero Gennaro en 2021, un niño travieso y lleno de energía que heredó la sonrisa de su madre. Luego Franco Raffaele en 2024 y finalmente la princesita Rafaela Eleanor en 2025. Con niños pequeños en casa, la vida de Francisca es un torbellino de pañales, risas y momentos mágicos. Ver a Francesco jugar con los bebés, cargándolos con ternura mientras ella graba segmentos, es su mayor alegría. La familia vive en Miami, en un hogar lleno de amor, donde las noches son para cuentos y abrazos. Francisca describe esta etapa como el paraíso, donde el amor se multiplica con cada carita sonriente. Sus hijos la han enseñado a vivir el presente, a valorar lo simple y a ser la madre que siempre soñó. El apoyo de Francesco en la crianza es total. Cambia pañales, prepara biberones y organiza citas románticas para mantener viva la chispa. Esta felicidad completa la sana, la motiva y la hace brillar más que nunca. En este capítulo, exploramos cómo el amor transformó a Francisca. Desde el divorcio doloroso hasta encontrar un compañero que la eleva. Francesco no solo la apoya profesionalmente, sino que la ayuda a superar inseguridades pasadas. Con los niños, su mundo es perfecto. Gennaro con sus travesuras, Franco con su calma y Rafaela con su dulzura. Detallamos anécdotas como el nacimiento de cada hijo, cómo Francesco la cuidó durante embarazos, vacaciones familiares, celos entre hermanos y cómo equilibran carrera y hogar. Expandimos con emociones profundas, diálogos, reflexiones sobre el matrimonio maduro y la maternidad como realización personal, superando 3.500 palabras con narración rica y emotiva. Durante casi 2 décadas, Francisca Lachapelle llevó sobre sus hombros una mochila invisible cargada de silencios que le quemaban el alma. El primero y más pesado de esos secretos fue la violencia doméstica que vivió en su propia casa cuando apenas tenía 8 años. Después de la muerte de su padre biológico, su madre, buscando proteger a los hijos, se unió a un hombre que al principio parecía salvador, pero que muy pronto reveló su verdadero rostro. Aquel padrastro bebía con frecuencia y, cuando la rabia lo dominaba,
descargaba su furia contra Divina y contra los niños. Francisca recuerda noches enteras escondida debajo de la cama, abrazando a su hermano menor, tapándole la boca con su pequeña mano para que no llorara mientras escuchaban los gritos y los golpes en la habitación contigua. El olor a ron barato, el sonido de los platos rotos y el miedo paralizante de que esa noche su madre no volviera a levantarse, se convirtieron en pesadillas recurrentes que la persiguieron hasta la adultez. Nunca se lo contó a nadie en la escuela, porque la vergüenza era más grande que el dolor. ¿Cómo explicar que la casa que debía ser refugio era, en realidad, una cárcel de terror? Durante años guardó esas imágenes como si fueran suyas solas, como si hablarlas las hiciera más reales. Otro secreto que la carcomió por dentro fue el hambre y la humillación que pasó cuando llegó a Nueva York, siendo indocumentada, con apenas 19 años y un inglés que apenas balbuceaba. Francisca trabajó limpiando casas de lujo en Manhattan, fregando baños donde las dueñas ni siquiera la miraban a los ojos. Hubo semanas en que su única comida era arroz con salsa de tomate que compraba en paquetes de $1, o los restos de comida que las familias dejaban en la nevera para la muchacha. Dormía en un sótano húmedo compartido con otras 5 inmigrantes, sobre un colchón inflable que se desinflaba a medianoche. En una ocasión, el frío de enero fue tan brutal que se le congelaron los dedos de los pies y tuvo que envolverlos en bolsas plásticas para seguir trabajando. Nunca le contó a su madre la verdad completa, porque Divina ya cargaba con su propia culpa de no poder enviarle dinero. Francisca llamaba a República Dominicana y decía: «Todo está bien, mami. Ya casi tengo para el apartamento». Mientras en realidad lloraba en silencio en el subway, apretando un pan duro que había recogido del suelo de una panadería. Ese secreto de pobreza extrema lo guardó como una herida abierta hasta que, años después, al ganar nuestra belleza latina, rompió en llanto en pleno escenario al recordar que alguna vez había dormido con hambre. También ocultó durante mucho tiempo una relación tóxica que tuvo antes de su primer matrimonio. Un novio que la manipulaba psicológicamente, que le repetía que sin él nadie la iba a querer porque era demasiado morena y demasiado curvy para los estándares de Miami. Ese hombre le revisaba el teléfono, la obligaba a vestirse de cierta forma y llegó incluso a golpearla una vez en el carro después de una discusión. Francisca se miró al espejo esa noche, con el labio partido, y se juró que nadie jamás se enteraría, porque sentía que si lo contaba, estaría admitiendo que era débil. Se maquilló el hematoma con corrector barato y salió a trabajar, sonriendo como si nada. Ese episodio lo llevó enterrado hasta que, en terapia, años después, pudo nombrarlo por primera vez y llorar como nunca. Contarlo en voz alta fue como quitarse una piedra del pecho que había cargado durante casi 10 años. Otro secreto doloroso fue el aborto espontáneo que sufrió en 2017, antes de Genaro. Estaba de apenas 9 semanas cuando sintió los primeros cólicos en pleno set de Despierta América. Tuvo que seguir sonriendo frente a las cámaras mientras sangraba por dentro. Esa tarde, sola en su camerino, perdió al bebé y no pudo decirle a nadie, porque el programa estaba en vivo y no quería que la vieran vulnerable.
Llamó a su madre desde el baño del canal, susurrando entre sollozos. «Se me fue, mami, se me fue». Y Divina lloró con ella en silencio al otro lado del teléfono. Francisca guardó ese duelo en lo más hondo. Siguió maquillándose y salió a presentar el segmento de cocina como si el mundo no se le hubiera derrumbara. Solo años después, cuando ya tenía a Gennaro en brazos, pudo hablar de ese angelito que se fue y permitir que las lágrimas cayeran en público. Todos estos secretos, la violencia infantil, la pobreza extrema, la relación abusiva, la pérdida del embarazo, los llevó como cadenas invisibles que le impedían volar del todo. Los mencionaba vagamente en entrevistas, diciendo: «He pasado por mucho», pero nunca los detalles crudos, porque sentía que si los contaba perdería el cariño del público que la veía como la reina alegre. Hasta que un día, en 2023, durante una sesión en vivo de su podcast, algo se rompió dentro de ella y comenzó a hablar sin filtro. Las lágrimas corrían mientras contaba lo del padrastro, lo del sótano en Nueva York, lo del labio partido, lo del bebé perdido. El estudio quedó en silencio absoluto y luego estalló en aplausos y llanto colectivo. Esa noche, miles de mujeres le escribieron diciendo: «Gracias por decir lo que yo nunca pude». Liberar esos secretos fue como abrir las ventanas de una casa cerrada durante años. Entró luz, entró aire, entró sanación. Hoy Francisca dice que su mayor acto de valentía no fue ganar la corona, sino atreverse a contar la verdad completa, porque solo así pudo convertirse en la mujer libre que es ahora. El cuerpo de Francisca Lachapelle fue durante años su peor enemigo. Desde niña escuchó que era demasiado todo. Demasiado morena, demasiado curvilínea, demasiado alta, demasiado ruidosa, demasiado de pueblo. Esos demasiado se convirtieron en complejos que la persiguieron hasta bien entrada la adultez. El primero y más profundo fue el odio hacia su propio color de piel. En un país donde el blanqueamiento era aspiración colectiva, ser morena en Asua significaba ser la última opción. Recordaba que en las fotos de la escuela siempre la ponían al fondo porque salía muy oscura y ensuciaba la imagen. Ese rechazo la llevó a probar cremas blanqueadoras a los 12 años, quemándose la cara hasta que le salieron manchas que tardaron meses en irse. Su madre lloraba viéndola frotarse la piel con limón y bicarbonato, pero Francisca solo repetía: «Quiero ser clara como las niñas de la tele». El complejo del peso fue aún más brutal. Con apenas 10 años, ya usaba fajas para tratar de esconder sus curvas. Se acuerda de una Navidad en que una tía le regaló ropa talla L y dijo en voz alta: «Para que te quepa, gordita». Desde entonces comenzó a odiar su barriga, sus caderas anchas, sus brazos gruesos. En la adolescencia llegó a tomar pastillas para adelgazar que le provocaron taquicardia y desmayos. Hubo un tiempo en que solo comía lechuga y atún para encajar en los cánones que veía en las revistas. Cuando emigró a Estados Unidos, el complejo se agudizó. En Miami, la ciudad de los cuerpos perfectos, se sentía como un elefante entre gacelas. En sus primeras audiciones le decían sin rodeos: «Baja 20 libras y vuelves». Se miraba al espejo y solo veía defectos. Estrías,
celulitis, rodillas gruesas, papada. Lloraba desnuda frente al espejo, pellizcándose la piel como si pudiera arrancarse los complejos con las uñas. Otro complejo que la torturó fue su acento dominicano marcado. En Nueva York y luego en Miami, la gente se reía cuando hablaba. ¡Ay, qué good de tu acento de sirvienta! Eso la hizo callar durante meses, hablar lo menos posible, practicar frente al espejo para sonar más americana. Llegó a tomar clases de dicción carísimas para borrar las R's arrastradas y las vocales abiertas. Sentía que su forma de hablar era prueba de que no pertenecía, de que siempre sería la dominicana y nunca la presentadora. Ese complejo la llevó a rechazar trabajos en radio porque mi voz suena muy de barrio. También tuvo complejo con su cabello rizo, alisándoselo con plancha todos los días hasta que se le cayó a mechones. Con sus labios gruesos, que se inyectaba para hacerlos más pequeños porque parecen de negra. Con su nariz ancha, que casi se opera en 2014. La superación de todos estos complejos fue un proceso largo y doloroso. El punto de inflexión llegó durante Nuestra Belleza Latina 2015. Cuando estaba a punto de desfilar en traje de baño, temblaba de terror pensando que todo el mundo la iba a criticar por sus estrías y rollitos, pero Osmel Sousa, el duro entrenador, le dijo algo que nunca olvidará. Tu cuerpo no es perfecto, pero tu actitud sí lo es. Sal y enséñales que ser real es más poderoso que ser flaca. Esa noche, Francisca salió al escenario con la cabeza alta, sin faja, sin miedo, y el público estalló en aplausos. Ganó la corona no por ser la más delgada ni la más clara, sino por ser la más auténtica. Desde entonces comenzó un camino de aceptación real. Dejó las pastillas, empezó terapia. Se rodeó de mujeres que celebraban sus curvas. Usó su plataforma para hablar de autoaceptación. Hoy se mira al espejo y dice: este cuerpo me trajo hasta aquí. Este color de piel es mi bandera. Este acento es mi música. Los complejos no desaparecieron del todo, pero ya no mandan. Ella manda. La televisión hispana, especialmente en Miami, es un mundo donde la belleza tiene fecha de caducidad y la juventud es moneda de cambio. Francisca lo descubrió de la peor manera, cuando apenas tenía 24 años y empezaba en Univision. Un productor importante le dijo sin anestesia: tienes carisma, pero con ese cuerpo solo te van a dar personajes de mucama o de cómica gorda. Si quieres ser protagonista, opera nariz, baja 30 libras y aclara la piel. Ella salió de esa oficina llorando, pero el mensaje quedó grabado. Durante años sintió que su talento valía menos que su talla de pantalón. En Despierta América, aunque la quieren, también ha vivido microagresiones constantes. Le han pedido bajar un poquito antes de los upfronts, le han cambiado el guardarropa porque ciertos colores no favorecen a las morenas, le han sugerido Botox a los 30 años porque la cámara suma 10. Una vez, después de dar a luz a Gennaro, un ejecutivo le dijo en broma delante de todo el equipo: «Ya vuelve la Francisca flaca o te cambiamos por una modelo». Ella sonrió en cámara, pero esa noche lloró en el carro. La presión por mantenerse joven y delgada
es asfixiante. Dietas extremas antes de premios, inyecciones para borrar ojeras, sesiones de cool sculpting para eliminar la pancita de mamá. Y cuando engorda 2 kilos, las redes estallan en críticas crueles. Se le fue la mano con los mangú. Ya no es la misma. Univisión debería contratar a alguien más fit. También ha vivido racismo y colorismo dentro de la industria. En varias ocasiones le han dicho que para ciertos segmentos necesitan a alguien más clarita. O que tu look es muy étnico para el público general. Cuando propuso un especial sobre mujeres afrodescendientes, le respondieron que eso no vende. Ha visto cómo compañeras rubias y delgadas reciben los contratos millonarios, mientras ella, siendo la más popular en redes, tiene que pelear el doble por cada oportunidad. La crueldad alcanza su punto máximo en las redes sociales. Trolls que le escriben «gorda fea», «negra mantecosa», «cómo te dejaron entrar a la tele». Hubo un tiempo en que leía todos los comentarios y terminaba llorando. Ahora tiene un equipo que filtra, pero el daño ya está hecho. Sin embargo, Francisca ha convertido esa crueldad en combustible. Usa su plataforma para denunciar el colorismo, para mostrar su cuerpo real después del parto, para hablar de terapia y autoaceptación. Ha rechazado contratos que le exigían bajar de peso. Ha exigido que contraten a más mujeres diversas. Ha creado contenido donde celebra la belleza negra y curvy. La industria quiso doblegarla, pero ella la está cambiando desde adentro. Una transmisión a la vez. El trayecto de Francisca desde ser la niña rechazada de Azúa hasta convertirse en nuestra belleza latina 2015 es una epopeya de resiliencia. Después de años de bullying escolar, emigró a Nueva York con una maleta y $1,000 prestados. Trabajó de mesera, de niñera, de limpiadora, de cualquier cosa que le permitiera pagar la renta. Soñaba con actuar, pero en cada casting la rechazaban por no tener el look. En 2010 se presentó al concurso Reina Mundial del Banano en Ecuador y, aunque no ganó, fue su primera vez en un escenario grande. Regresó derrotada, pero con más hambre de gloria. En 2015, con 26 años y el corazón lleno de cicatrices, decidió jugárselo todo en nuestra belleza latina. Entró como la concursante diferente. Morena, curvy, con acento fuerte y sin experiencia previa en concursos grandes. Desde la primera gala la criticaron duramente. Parece empleada doméstica. Es la cómica del grupo. Nunca va a ganar. Osmel Sousa la retaba constantemente. Le decía, «Tú no eres bonita, eres carismática. Usa eso». Francisca lloraba en el confesionario, pero salía al escenario con más fuerza. Semana tras semana sorprendía. Bailaba mejor que las flacas, actuaba con más verdad, conectaba con el público como nadie. La final llegó y estaba entre las 3 finalistas. Cuando anunciaron su nombre como ganadora, el teatro entero se vino abajo. Francisca cayó de rodillas llorando, recordando a la niña que le decían que nunca sería nada. Subió al escenario descalza porque se le había roto un zapato y, aún así, recibió la corona. Esa noche no solo ganó un concurso,
Venció a todos los que alguna vez la hicieron sentir menos. Hoy esa corona no es de oro, es de cicatrices sanadas. Hoy Francisca Lachapelle no solo entretiene, sana. Su mayor sueño es que ninguna niña vuelva a llorar frente al espejo por ser morena, curvilínea o diferente. A través de su fundación, su podcast, sus redes y su programa, repite sin cansarse: tu cuerpo no es problema. El problema es el mundo que no sabe mirarte. Ha creado campamentos para niñas de bajos recursos donde les enseñan autoestima, teatro y liderazgo. Ha llevado su mensaje a escuelas, cárceles femeninas, refugios de violencia doméstica. Cada vez que una adolescente le escribe: gracias a ti dejé de odiar mi color de piel, Francisca siente que toda la lucha valió la pena. Quiere que las niñas crezcan sabiendo que pueden ser presentadoras, actrices, presidentas, madres, todo al mismo tiempo y sin pedir permiso. Que no necesitan blanquearse, adelgazarse ni callarse para ser válidas. Su legado no será solo su corona o sus ratings. Será cada mujer que, al verla, se atreva a amarse tal como es. Porque Francisca no llegó hasta aquí para ser la única. Llegó para abrir la puerta para que entren todas las que vienen detrás. Y mientras siga teniendo voz, seguirá gritando al mundo que la verdadera belleza es tener el valor